Hola, muy buenos días. Yo le voy a invitar a que abra la escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título El poder de la palabra de Dios. ¿Usted cree que la palabra de Dios tiene poder? Claro que sí. Un poder para sanar, para traer libertad, para salvarnos, para renovar y transformar nuestra vida. Pero es importante que nosotros comprendamos las características de la palabra de Dios. Que tomemos una conciencia plena de quién es la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué dice? Es poder de Dios. Vamos a orar. Padre, y ponemos delante de tu presencia el alimento que tú traes a nuestra vida el día de hoy. Te pedimos que cada una de tus palabras produzcan ese efecto para la cual la estás enviando esta mañana a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ministranos, Señor, con tu palabra. Ve trayendo sanidad, ve trayendo fortaleza, fe, ánimo y salvación en medio de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú estás aquí revelándonos tu palabra por tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando el apóstol Pablo habla sobre la palabra de la cruz, tal como dice 1 Corintios 1:18, se refiere al mensaje que transmite la acción de Jesucristo al haber muerto por todos nosotros en la cruz. Este mensaje es un mensaje que ha bendecido a millones de personas a lo largo de estos 2000 años. Porque cuando Jesucristo dio su vida por amor a nosotros, comunicó un mensaje. Ese acto, ese sacrificio, comunicó un mensaje de amor, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, porque eso es lo que trae la cruz de Cristo. Cuando volteamos a la cruz de Cristo, lo único que podemos recibir en nuestra vida es la salvación de nuestras almas. Y cada mensaje que Jesucristo dio fueron esas señales, esos símbolos, esos argumentos para comunicar la verdad de Dios, que Dios nos ama a todos nosotros. Dígale a su hermano, Dios te ama, Dios te ama. Cuando hablamos de mensajes, entonces estamos hablando del conjunto de señales, de signos o símbolos que se usan para comunicar. Por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo una señal con mi mano. ¿Qué está comprendiendo usted a través de esta señal? Le estoy saludando. Y si hago esta seña, una actitud de agradecimiento. Si yo le mostrara un corazón dibujado, ¿usted en qué palabra pensaría? En amor. Fíjese que podemos nosotros comunicarnos de diferentes formas. Y el mensaje de Dios es un mensaje claro y firme. El mensaje de la cruz. Pero no solamente está el mensaje de la cruz, sino que Dios nos habla a través de sus palabras. Esa Biblia que tiene usted entre sus manos está llena de símbolos, de signos, que si usted y yo no conociéramos el idioma español, pues no lo entenderíamos y veríamos muchos dibujos, palitos y bolitas, ¿verdad? Y diríamos, ¿qué es eso? Pero como comprendemos el idioma español porque fuimos instruidos, entendemos cada uno de estos símbolos y signos que representan intenciones, que representan pensamientos, sentimientos o acciones. Por ejemplo,
Si yo menciono la palabra amor, en cada uno de nosotros genera una idea. Si menciono la palabra sufrimiento, usted en este momento la está asociando posiblemente con una experiencia. Si menciono la palabra perdón, a lo mejor trae a su mente algún hecho, algo que usted vivió, de tal manera que entiende, comprendemos lo que significa la palabra perdón. Cada una de las palabras las asociamos con experiencias, con recuerdos, con sentimientos o pensamientos. Las palabras tienen el poder de transmitir y representar todo cuanto nos rodea. Pero existen palabras que tienen un poder más allá de todo entendimiento, porque representan y comunican la esencia de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo afirma aquí en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué significa? Que no la pueden comprender. Les es difícil comprender los argumentos, las ideas que comunican. Sin embargo dice, pero a los que se salvan, levanten la mano todos los que hemos sido salvados por Jesús. Esto es, a todos nosotros, ¿qué es la palabra? Es poder de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que la palabra es poder de Dios? O sea, esta palabra que tenemos en nuestras manos es una palabra poderosa, representa el poder de Dios. Cuando hablamos de poder, a lo mejor nos imaginamos una explosión de una bomba atómica. Esa es una manifestación de poder. Pero a lo mejor la idea que tenemos está un poco lejos de lo que realmente significa que esta palabra tiene poder. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. En el texto que acabamos de leer, la palabra poder viene del griego dunamis. Repita conmigo, dunamis, que significa fuerza, poder milagroso. No nada más es poder milagroso. Un milagro en sí mismo. Eso significa dunamis, un milagro en sí mismo. Significa también maravilla, eficacia, capacidad, dar, potencia o potestad. Y comparte raíz con la palabra dunamai, que significa ser capaz o posible, tener poder, ser poderoso o capaz de hacer algo. Esto nos muestra la naturaleza y la acción de la palabra de Dios. Si en 1 Corintios 1:18 el apóstol Pablo está diciendo que la palabra de la cruz es poder de Dios, él está diciendo que la palabra en su naturaleza y en su acción es una palabra eficaz, con la capacidad de obrar para conseguir un resultado determinado. Es una palabra que tiene poder en sí misma. Es una palabra que genera milagros, que tiene la facultad y la autoridad y el derecho para actuar. Es una palabra que realiza sucesos inexplicables y extraordinarios conforme a la voluntad de Dios. Es una palabra cuyo fin es dar, proveer y bendecir a todo aquel que la recibe. Esta es la palabra de Dios. Y el comprender la naturaleza de la palabra del Señor y su acción nos ayudará no solamente a creerla, sino a usarla y a vivirla de tal manera que ésta se manifieste en todo su poder en cada aspecto de nuestra vida.
Y para conocer la palabra y sus manifestaciones de poder, ¿qué mejor que la misma palabra de Dios que testifica quién y qué es? Mire, punto número 1. Vamos a desarrollar este estudio por puntos. La Biblia es la palabra de Dios. Repita conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Primero debemos de tener la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Debe de ser una seguridad de nosotros. Acuérdese que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, acompáñeme por favor. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Afirma el apóstol Pablo. Lea conmigo este pasaje, por favor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las palabras de Dios quedaron registradas en este libro. Este libro nos habla de los pensamientos de Dios. Es un compendio de los pensamientos y de los sentimientos y de la voluntad de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, hay que leer la Biblia, porque aquí está registrado su corazón. Toda la escritura es inspirada por Dios. No es un libro como cualquier otro, ya que esta palabra tiene atributos que la hace única. Vamos a ver algunos de estos atributos. Inciso A, Dios creó todo con su palabra. ¿Sabía usted eso? Que toda la creación fue hecha con la palabra de Dios. Dice en Hebreos 11, versículo 3. Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este argumento, este pensamiento, esta verdad, como que de alguna manera contrasta mucho con las leyes de la física que se nos han enseñado. En física se nos instruyó en la escuela que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Sin embargo, Dios está diciendo que Él hizo todo el universo con la palabra, de modo que lo que se ve, lo que palpamos, lo que tocamos, lo que podemos percibir con nuestros sentidos, fue hecho de lo que no se veía. ¿Lo cree? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tenemos un Dios que es espíritu. ¿Qué significa? Que nadie le ha podido ver. Pero no porque no le veamos, significa que no exista. ¿Quién ha percibido la presencia de Dios? Y no le ha visto. Pero usted tiene el testimonio en su vida y en su corazón y a través de sus manifestaciones de que Dios es real, de que Dios está aquí en medio de nosotros. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que Dios creó, lo creó para manifestar su gloria. Todo lo que ha sido creado testifica la existencia de Dios. Dice la Escritura que la luz manifiesta todas las cosas. Cuando no hay luz, hay obscuridad. Y en medio de la obscuridad, las cosas no se hacen manifiestas o evidentes, no las podemos ver. De la misma manera,
cuando viene el conocimiento de Dios a nuestra vida, Él se manifiesta y nos manifiesta su gloria a través de toda su creación. Dios hizo todo cuanto existe con el poder de su palabra. Las cosas visibles e invisibles, porque hay un mundo invisible, un mundo espiritual. Y todo fue creado por medio de Él y para Él, para manifestar su gloria y poder. El Dios eterno e invisible se hizo visible a través de toda la creación. Por eso el apóstol Pablo dice que en Él vivimos y en Él nos movemos y somos. Nosotros estamos viviendo en Él. La palabra de Dios tiene el poder de hacer visible lo que no se ve. ¿Podemos comprender esto? Suena insólito, suena hasta como de ciencia ficción, pero así es. Dios tiene el poder de llamar las cosas que no son como si fuesen. La palabra tiene el poder de convertir las tinieblas en luz. Mire, en 2 de Corintios 4:6 está escrito, 2 de Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en la persona de Jesucristo. Esto lo podemos ver desde el libro de Génesis. Usted lo ha leído. Mire, acompáñeme rápidamente a Génesis 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Vamos a ver varios versículos en el capítulo 1, donde Dios está creando todas las cosas y las está creando con el poder de su palabra. Él dice y las cosas son. Dice Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ahí empieza a manifestarse la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Inmediatamente fue, existió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Fíjese, llamó, empezó a ponerle nombre a todas las cosas. Luego dijo Dios, en el versículo 6, luego dijo Dios, otra vez volvió a hablar, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 11. Después dijo Dios, otra vez volvió a hablar, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Fue así, simplemente aconteció. Lo que Dios decía, existía. ¿Cómo creó todas las cosas? Con el poder de su palabra. Dice versículo 26. Entonces dijo Dios, volvió a hablar, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Cada cosa que Dios creó, lo formó con su palabra. Y con su misma palabra bendijo toda su creación. La palabra de Dios tiene el poder de crear. Dice la Escritura en Colosenses 1, del 16 al 17,
Acompáñeme por favor, Colosenses 1 del 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjese, todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa? Que Dios mismo es la substancia de todas las cosas. Yo sé que en la física nos dicen que la materia está formada por átomos, por moléculas, pero Dios mismo es la substancia de todas las cosas. Por eso es que Él le puede dar vida a todo lo creado, a todo cuanto existe. Todas las cosas a través de Él continúan teniendo vida, substancia y manifestación, porque la palabra es la substancia misma de todas las cosas. El universo entero fue hecho por la palabra de Dios. Segundo atributo, Jesucristo es la palabra de Dios. Acompáñeme a Juan 1 del 1 al 4. Juan 1 del 1 al 4. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Creer en Dios es creer en su palabra. Amar a Dios es amar su palabra. Porque Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. El Verbo de Dios tomó forma de hombre y se hizo semejante a nosotros, para que Él pudiera hacerse partícipe de la condición de pecado en la cual usted y yo vivíamos, toda la humanidad. Por eso es que Jesucristo, al morir en la cruz, crucificó nuestro pecado, porque se hizo semejante a nosotros en todo sentido. Y al morir, terminó con el pecado para que a través de su resurrección, usted y yo ahora podamos tener vida eterna. Y todo esto solamente lo podemos recibir por medio de la fe. La palabra es el principio de todas las cosas. Es quien da origen a todo cuanto existe. El Verbo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús es la palabra manifestada desde el inicio de la creación y que quedó escrita en este libro, y que cuando usted y yo leemos todo lo que está aquí, nos estamos llenando de Jesús mismo. Jesús como el pan de vida, como ese alimento con el cual nuestra fe se va fortaleciendo, porque usted conoce que está escrito que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escudriñamos la palabra, cuando la leemos, cuando la memorizamos, cuando la vivimos, nos estamos llenando de Jesús, de su esencia, de su poder y de su vida. De tal manera que podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De ahí la importancia de leer la palabra. Jesucristo le mencionaba a sus discípulos, les daba esa indicación. En Juan 5 del 39 al 40 les decía, Juan 5 del 39 al 40, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Cuando nosotros rechazamos la palabra, estamos rechazando a Dios mismo. Cuando nosotros nos negamos a leer la Biblia, es como si no quisiéramos tener comunión con Dios. Por eso Jesucristo comentaba más adelante en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 23 y 24. Juan 14, del 23 al 24. Él le decía a sus discípulos: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No podemos separar nuestra fe en Dios de las Sagradas Escrituras. Yo no puedo manifestar mi amor a Dios si no amo la palabra y la guardo y la obedezco. A través de la obediencia a la palabra, yo manifiesto mi fe y mi amor a Dios. De tal manera que usted y yo tenemos que levantarnos como un pueblo que ama la palabra, que escudriña la palabra, que memoriza la palabra, que lee la palabra, pero sobre todo que pone por obra la palabra de Dios. Porque en ese momento la palabra, que es poder de Dios, empieza a actuar en nosotros. La palabra es una palabra que está viva y es eficaz. Mire, acompáñeme a Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Le voy a dar varias citas, hermano, ya que estamos hablando de la palabra de Dios. Dice Hebreos 4, 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta que es una palabra que produce vida? ¿Y por qué produce vida? Porque tiene vida. Solo lo que tiene vida produce vida. Lo que está muerto no puede producir vida. Tenemos un Dios que está vivo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué es que usted y yo vamos a heredar la vida eterna? Porque tenemos un Dios que está vivo, que puede dar vida, porque Él es la vida. De la misma manera, la palabra que tenemos en nuestras manos no es una palabra muerta, es una palabra que está viva. Y cada vez que usted y yo la mencionamos, la pronunciamos y la ponemos por obra, cobra vida. Y su acción, su efecto se empieza a manifestar en uno. Simplemente cuando usted le dice a su hermano, por ejemplo, alguna bendición basada en la palabra. A ver, acérquese a su hermano que está a la derecha o a la izquierda y dígale una promesa de bendición. Alguna palabra que tenga algún sustento bíblico, una promesa. Si dice, ay, ¿cuál de todas las promesas? Por ejemplo, mi Dios pues suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Esa es una promesa, es una verdad. Si a lo mejor su hermano se encuentra enfermo, usted le puede decir, pues fíjate, la Escritura dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es una promesa. ¿Y sabe qué pasa cuando la recibimos? Empieza a trabajar y a producir ese efecto en nosotros. Porque la palabra es viva y eficaz. Todo lo creado, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con el poder de la palabra.
La palabra produce vida, engendra vida. Dice el apóstol Pedro, acompáñeme a 1 de Pedro 1:23. Él comentó, 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, se refiere a todos los creyentes, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo o por qué? Ahí está la respuesta. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra vive. Está más viva que nosotros. Es más, a través de esta palabra es que usted y yo tenemos vida. Yo no le doy vida a la palabra me da vida a mí. Todo lo creado es temporal, pero la palabra permanece para siempre, es eterna. Solo lo que Dios le da vida puede ser eterno. Es por eso que a través de ella podemos obtener la vida eterna, a través de la palabra. Es una palabra eterna. Por eso Jesucristo comentó a sus discípulos, esa cita que leímos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A través del conocimiento y de la fe en la palabra de Dios heredamos la vida eterna. Cada una de las palabras de Jesucristo tiene ese propósito, producir vida. Y si yo me lleno de la palabra, ese debe de ser el propósito por el cual yo use la palabra. Sabemos que la palabra es la espada del Espíritu y es una espada de doble filo que penetra en nuestra vida, en cada aspecto de nuestro ser. Y hay que saber usar el filo correcto de la palabra. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús se reciben en nuestro espíritu, producen vida en cada uno de nosotros. La palabra de Dios no es como todas las palabras que hay en el mundo. Solamente la palabra de Dios puede penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esto significa que trabaja poderosamente en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es por eso que a través del profeta Jeremías, el Señor dijo, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Fíjese, la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. ¿Y verdad que tuvo que quebrantar la piedra que había en nuestro corazón? Yo tenía un corazón duro. A mí me costaba trabajo recibir la palabra de Dios, porque todo lo analizaba. Cuando uno tiene una formación, la escuela te guía a analizarlo todo, a aplicar el método científico, ¿verdad? Y a uno le cuesta trabajo creer. Pero cuando Dios se hizo manifiesto en mi vida y su luz resplandeció, hermano, en ese momento dije, Señor, uno cae de rodillas y tú eres Dios, tú eres el Dios verdadero. Y no solamente quebranta la piedra, sino como dice Proverbios 3:8, es medicina a tu cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. O sea, trabaja en todo nuestro ser, sanándonos, restaurándonos, bendiciéndonos. La palabra de Dios, otra característica, es una palabra que no regresa vacía, sino que produce el efecto para la cual Dios la envía.
Acompáñeme al libro de Isaías, capítulo 55. Vamos a leer del versículo 10 al 11. Isaías 55 del 10 al 11. Comenta la escritura: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará, ¿se da cuenta? Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. La palabra de Dios es como esa lluvia entonces que riega la tierra. ¿Se ha dado cuenta? Cuando termina el invierno, empieza el Señor a enviar las primeras lluvias, y con las primeras lluvias, ¿cómo se pone todo el paisaje? Verde. Empieza a traer un cambio. Exactamente así es la palabra. Cuando nosotros nos exponemos a ella, empieza a reverdecer, esto es, a traer vida, cada aspecto de nuestro ser, de nuestra vida. Nos hace germinar la palabra. Esto significa brotar, hace crecer cosas buenas en nosotros, sus bendiciones. Produce, esto es, da fruto, porque esa es su naturaleza. Origina que las cosas sucedan. Es por eso que nosotros oramos con la palabra, porque es la palabra lo que produce vida. La palabra en nosotros trabaja y actúa para que usted y yo vivamos en la voluntad de Dios. Por eso es que dice la Escritura que Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad cuando nos exponemos a la palabra. Si usted lee la palabra, va a tener un corazón más inclinado a querer obedecer a Dios. Pero cuando usted deja de escuchar la palabra, deja de leerla, deja de tomar cursos, deja de exponerse al beneficio que produce, es cuando lentamente empezamos a deslizarnos de la fidelidad a Dios. Y empezamos a sentir lejos la presencia de Dios. Pero es porque nosotros nos estamos alejando. ¿Usted quiere tener una fe firme? ¿Usted quiere mantenerse firme en el Señor todos los días de su vida? Manténgase firme en la palabra. Lea la palabra. Amemos la palabra todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder. Acompáñeme a 1 Corintios 2 del 4 al 5. 1 Corintios 2 del 4 al 5. Comenta, está diciendo el apóstol Pablo acerca de las enseñanzas que él daba. Y decía, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? La palabra. Él estaba diciendo, yo no vengo a exponer la palabra, o yo no vengo a exponer un mensaje de sabiduría de hombres. Yo no vengo a hablarles de alguna filosofía o de alguna religión. Yo vengo a hablarles la palabra, que es poder de Dios para salvación. Y una palabra que no solamente son argumentos o ideas, sino una palabra que actúa transformando, cambiando, renovando, produciendo en nosotros vida. ¿En qué manera se manifestaba la palabra de Dios? Tiene muchas maneras en que lo hace. Por ejemplo, la palabra de Dios se manifiesta sanándonos. Acompáñeme a Mateo 8 del 16 al 17. Mateo 8 del 16 al 17.
está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y lea conmigo. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿En dónde? En la cruz. A través de su llaga somos nosotros curados. Ahora, en este pasaje está afirmando algo muy importante. Con la palabra Jesús echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos, porque la palabra tiene poder, porque es poder de Dios, porque todas las cosas Dios las hizo con el poder de su palabra. Y cuando Jesucristo oraba por la gente, mencionaba la palabra y ésta se manifestaba. Así como cuando Dios hizo toda la creación y dijo: Dios sea la luz, y fue la luz. Jesucristo decía a las personas enfermas: sé sano, y sanaban. Simplemente daba la indicación, daba la instrucción. Ahora, no solamente podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sino a lo largo de la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Acompáñeme por favor a Segunda de Reyes 5 del 9 al 14. ¿Cómo es que a través de la palabra podemos sanar? Tiene muchas formas. Puede ser escuchando la palabra y que produzca fe en nosotros, pero una fe que nos lleva a actuar, a obedecer. Porque acuérdese que la fe sin obras es muerta en sí misma. La fe sin obediencia no sirve. Cuando yo recibo la palabra de Dios, la indicación de Dios, esta debe de producir fe en mí para que yo pueda actuar y obedecer. Y este es un ejemplo precisamente de esto que estoy explicando. En aquel tiempo había un general del ejército de Siria llamado Naamán. Él era un varón valeroso en extremo y el rey de Siria lo tenía en gran estima. Solo que Naamán era un hombre leproso, lo cual contrastaba con su nombre, porque Naamán significa agradable, dulce, felicidad y hermoso. Así como que no correspondía mucho su nombre, ¿verdad? Porque Naamán, al tener lepra, la lepra era una enfermedad provocada por una bacteria que lesiona la piel, hace que se pudra la carne en vida, dejando un aspecto grotesco y deformante en quien la padece. Y pues así se encontraba Naamán. Él era general, tenía competencias, era una persona puesta en autoridad. Y fue enviado por su rey, por el rey de Israel, para que pudiese ser sanado por el profeta Eliseo. Y dice aquí en Segunda de Reyes 5, del 9 al 14. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Una pausa, fíjese. Todavía Naamán no se bajaba de su caballo y tocaba la puerta de Eliseo. Y Eliseo, como profeta, él ya había visto en su mente que venía Naamán y le dijo a su siervo: ¿sabes qué? Mira, ahorita va a llegar un general, sal, encuéntrate con él y dile que vaya y se lave 7 veces en el río y sanará de su lepra. Ni siquiera dispuso su corazón para salir a recibirle.
siendo que era un general. ¿Qué fue lo que pasó? Dice versículo 11, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él tenía una visión de cómo pensaba ser sanado. Sin embargo, a veces Dios hace las cosas de una manera muy diferente. Versículo 12. Habana y Far, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Como diciendo, ¿para qué tuve que venir hasta acá? Mejor, si no quería atenderme, pues me hubiera sumergido en algún río de mi pueblo, que están mejores. Y se volvió y se fue enojado. Mas como diciendo, yo no voy a hacer lo que este hombre de Dios me está pidiendo que haga. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra, fíjese, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, como pompa de bebé, ¿verdad? Quedó. Ahora sí, le hacía honor a su nombre. Ay, ahora sí te llamas Naamán, porque estás hermoso. En ocasiones estamos esperando que alguien ore por nosotros para recibir sanidad. Y cuando no sucede podemos desmotivarnos o hasta enojarnos como Naamán, permitiendo que se generen en nosotros pensamientos negativos, pensamientos como Dios no existe, Él no tiene poder para actuar, la persona que va a orar por mí, pues a lo mejor ni sabe orar por mí, o yo no soy digno de recibir sanidad, o seguramente Dios está enojado, o pues mi pecado es tan grande que yo no creo que Dios me perdone. En fin, tantos pensamientos que pueden surgir. Y lo único que tenía que hacer Naamán era obedecer la palabra que le fue dicha por parte de Dios. Porque Elías era un varón que hablaba de parte de Dios. Y él mencionó una promesa. Ve al río Jordán y sumérgete 7 veces y serás limpio de tu lepra. Ahí ya estaba encerrada la promesa, serás limpio. ¿Cuándo aconteció? Cuando él dispuso su corazón en obedecer la palabra. Tengo la certeza de que cuando obedecemos la palabra, las palabras que Dios nos habla, estas van a producir el efecto para la cual Dios la envía a nuestra vida. Es más, la palabra muchas veces, con solo oírla, puede producir sanidad. El simple hecho de estar aquí sentados y estar exponiéndonos a la palabra, posiblemente puede estarle quitando esa migraña, ese retortijón, ese colon nervioso, por el simple hecho de escucharla. Es más, cuando hay ejemplos en la Biblia, en el libro de Hechos, de que cuando el pueblo de Dios escuchaba la palabra, nada más por oírla, venía el Espíritu Santo y los llenaba. El Espíritu Santo empieza a moverse en medio de nosotros por solo exponernos a la palabra de Dios. Los milagros ocurren cuando obedecemos la palabra de Dios. Mire, acompáñeme a Lucas 5 del 1 al 7. Usted recordará, este pasaje ya lo hemos escuchado, lo hemos estudiado en alguna ocasión. Dice que Jesucristo se encontraba en el lago de Genezaret y el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Ponga atención, para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago.
Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en alguna de esas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la multitud. ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar dentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Cómo se te ocurre? Pero reflexionó y dijo: mas en tu palabra, repita conmigo, mas en tu palabra echaré la red. Como diciendo, te voy a obedecer. Voy a obedecer tu palabra, lo que tú estás diciendo que haga. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué hubiera pasado si no hubiese obedecido la palabra de Jesús? No hubiera pescado nada, no hubiera venido la provisión. ¿Cuántos están necesitados de provisión? Todos, hermano, todos. ¿O no quiere provisión? ¿Verdad? ¿Cuántos están necesitados de la salvación de algún familiar? Yo creo que todos. ¿Cuántos están necesitados posiblemente de que Dios les haga justicia en su trabajo o con algún vecino? Pues fíjese, todo esto puede tener una manifestación positiva o que bendiga nuestra vida cuando obedecemos con fe la palabra de Dios. Dios tiene promesas de justicia. Él es nuestro abogado. Nada más hay que conocer cuáles son esas promesas. Dios tiene promesas de sanidad. Hay que conocer esas promesas. Dios tiene promesas de provisión. Hay que conocer esas promesas. No solamente es confesar con fe, sino hay que actuar con fe, obedecer con fe. Cuando yo actúo y confieso la promesa, entonces voy a poder seguramente recibir la bendición que encierra. Mire, otro ejemplo en Mateo 8 del 5 al 10. Mateo 8 del 5 al 10. Usted conocerá, se ha de acordar de la historia del centurión que tenía un siervo, un criado enfermo en casa. Dice Mateo 8 del 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Lea conmigo: solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Qué fe! Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo creo que contrasta mucho, ¿verdad?, el ejemplo de este centurión con Naamán. Naamán fue a buscar al varón de Dios y dijo: no, pues este va a bajar, va a salir, va a poner su mano en la llaga, va a orar por mí y voy a sanar. Y se le pidió que fuera al río a sumergirse 7 veces y le costó trabajo obedecer. Aquí el centurión, él tenía tanta fe que le dijo al Señor: ¿sabes qué? Mira, Jesús, tu palabra tiene poder, tú tienes autoridad, tú solamente di que mis criados sanará, di la palabra, dale vida a mi criado
a través de tus palabras. Así como Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y mi criado sanará. No te preocupes, no tienes que ir, porque tú eres Dios. Y aun cuando estás físicamente aquí, tú tienes acción en toda la creación. Es por eso que podemos nosotros orar para que Dios sane a alguien. Y no tenemos que estar presentes. Simplemente doblamos nuestras rodillas y decimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, fortalece la vida de mi hermano Juan. Sánalo. Quítale ese dolor de huesos en el nombre de Jesús. Y no que los tenga. Y a distancia. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Tener fe en las promesas. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra y oramos con la palabra, podemos darle vida. Y no porque haya poder en nosotros no hay ningún poder. Es la palabra la que tiene poder. Pero cuando estamos aquí nosotros en la tierra, usted y yo como iglesia somos el cuerpo de Cristo, somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos sus discípulos. Y usted sabe, ahí en Mateo 10, versículo 1, que Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad para que echasen fuera demonios, para que sanasen enfermedades, para poder bendecir la vida de la gente. Usted y yo representamos a Cristo aquí en la tierra. La gente va a conocer a Dios a través de nuestra vida. La gente va a recibir las palabras de Dios a través de nuestras palabras. La gente va a recibir el testimonio y el poder de Dios a través de nuestra oración. Tenemos un compromiso muy grande y una responsabilidad. Por eso es que no podemos estar callados. Por eso es que tenemos que aprovechar el tiempo. Porque los días son malos. La gente se está perdiendo. Y usted y yo somos enviados a llevar esas palabras de vida, de poder al corazón de las personas. Dice en Mateo 8, versículo 13. Mateo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es más, él llegó a casa y dijo, ¿en qué momento sanó mi criado? ¿Vio el reloj? No, bueno, no eran así, ¿verdad? Y supo que en el momento en que Jesús dijo, tu criado está sanado, en ese momento sanó. Cuando la palabra de Dios esté en nosotros, podemos confesar las promesas de Dios. De ahí la importancia de llenarnos de la palabra, de memorizar las promesas de Dios, de creerlas y vivirlas. Dice en Juan 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ojo, pero no es pedir, ay Señor, pues quiero cambiar de auto, dame un Ferrari. O sea, no están para cosas vanas. Usted no va a encontrar que la palabra de Dios se utilizó para cosas vanas. Dios suple necesidades. Y usted puede ver que la palabra de Dios era para producir vida o sanidad física, sanidad del alma o libertad. ¿Y por qué no? Sí, provisión conforme a la necesidad y conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo decía, yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, porque la vida del hombre no depende
de la abundancia de los bienes que posee. La bendición de Dios no se mide en cuestión de cosas materiales. Es más, a veces hasta estorban las cosas materiales. Llegó un joven rico y le dijo: Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Guarda los mandamientos, porque en la palabra está la vida eterna. Ay, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Mira, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué pasó? Se fue triste. Por eso es que se dice que la vida espiritual o el nivel espiritual de una persona se mide en su capacidad de dar, de desprenderse. Pero a veces nos duele todo el cuerpo, ¿verdad? Porque no nos queremos desprender de nada. Entonces, hermano, utilicemos la palabra de Dios correctamente. Dice el Salmo 107 del 19 al 20. Pero clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. A través de la palabra. Ahora, no solamente la palabra sana, libera. Acompáñenme a Lucas 4 del 33 al 37. Lucas 4 del 33 al 37. Dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Fíjese, dice aquí que Jesús reprendió diciendo: cállate y sal de él. Es una palabra con autoridad. ¿Por qué tenía autoridad Jesús? Porque Él es la palabra, Él es el verbo de Dios. Cuando nosotros vivimos la palabra, la ponemos por obra, hay autoridad contra toda fuerza del enemigo. Es por eso que usted no le debe de tener miedo a las fuerzas del mal. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad, como dice la Escritura en Efesios. Y Dios nos ha dado autoridad a usted y a mí, querido hermano. La palabra de Dios tiene el poder de renovarnos, tiene el poder de salvarnos. Última cita, mire, acompáñeme a Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, versículo 8, dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, la palabra es poder de Dios. Amemos la palabra, guardemos la palabra, obedezcamos la palabra, llenémonos de la palabra todos los días de nuestra vida. Y usted va a empezar a percibir ese efecto de bendición que produce cada palabra de Dios en nuestro corazón. Y tomemos conciencia y responsabilidad, porque esa palabra no es nada más para que nosotros seamos edificados. Esa palabra tiene que correr con libertad a través de nosotros, por el ejemplo de vida y por el testimonio que demos
de manera verbal a todos aquellos que no le conocen. Atrévase a orar por las personas. Comunique el mensaje de Cristo. Permita que el poder de Dios toque el corazón de aquellos que no le conocen. ¿Ok? Yo le voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y dejar que cada una de estas palabras vaya produciendo en nosotros convicción, certeza y fe de quién eres tú y de lo que deseas hacer en nuestra vida. Úsanos a cada uno de nosotros, Señor, como instrumentos de bendición. Ve poniendo en nuestra vida ese querer llenarnos de tu palabra. Que cada una de las palabras, Señor, que se han mencionado el día de hoy, puedan producir el efecto por el cual tú la has enviado a nosotros. Que desarrollemos fe, que desarrollemos obediencia, que podamos heredar promesas, que podamos ser motivados para evangelizar y llevar tu palabra a todos aquellos que no te conocen. Gracias te damos, Señor, porque tú estás aquí, porque es tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Te bendecimos, te bendecimos. Quédese así con los ojos cerrados. Y yo quisiera hacer una invitación. Si usted ha venido por primera vez o es la segunda, tercera o cuarta vez que nos visita y no ha tenido la oportunidad de tomar la decisión de seguir a Jesús, de creer en su sacrificio y decirle: Dios, yo te quiero conocer más. Yo quiero que tú entres a mi corazón. El día de hoy, tenga la certeza de que Dios lo trajo para tener un encuentro personal con Él. Pero Él es un caballero y por eso le hace esta invitación. Y depende de usted el corresponder. Si usted recibe a Jesucristo, está aceptando al Padre y su amor. Pero si usted rechaza a Jesús, está rechazando a Dios. Si usted el día de hoy desea invitar a Jesús a entrar a su corazón, yo le voy a invitar a que levante su mano para que podamos orar por usted. Nada más levante su mano ahí en su lugar. No tiene que hacer nada más. Mantenga su mano levantada en señal de ese deseo que hay en su corazón. No queremos exponer ni avergonzar a nadie, pero dice la Escritura que si confesamos que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón en su sacrificio, seremos salvos. Y Dios perdonará cada una de nuestras iniquidades, perdonará cada una de nuestras malas acciones. A lo mejor usted dice: pero yo nunca he hecho mal a nadie. La Escritura comenta que no hay hombre que no peque. Todos pecamos de palabra, de obra o de pensamiento. Y no podemos escondernos de Dios. Y estamos aquí ahorita delante de Él, porque Él está aquí. Y le está invitando a usted a que crea en Él. Lo único que necesita es confesarle con sus labios y creer en su corazón. Y es la invitación que se le está haciendo. Si usted desea recibir a Cristo, levante su mano bien en alto. Y ahí en su lugar,
Yo le voy a invitar a que traiga a su mente todas aquellas cosas que usted sabe que hizo, con las cuales ofendió a Dios, o posiblemente lastimó a sus seres queridos o a su prójimo. Aquellas cosas con las cuales usted se hizo daño. Dice la Escritura que el pecado nos separa de Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y a través de Jesucristo somos reconciliados con el Señor. Pero necesitamos pedirle perdón por nuestras acciones. Ahí en su lugar, en sus pensamientos, dígale: Dios, perdóname. Perdóname si te he fallado. Perdóname si he hecho cosas que no te han agradado. Perdóname por rechazarte. Perdóname por no creer en ti. Perdóname por no tenerte en cuenta en mi vida. Perdóname por no conocer tu presencia. Perdóname. La Biblia dice que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo le voy a invitar a que ahora confiese a Jesucristo y haga una oración. Ahí en su lugar, si gusta, puede repetir estas palabras o algo similar. Padre Celestial, vengo el día de hoy con el corazón en la mano a entregártelo a ti. Yo confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual murió en la cruz por mis pecados, y que a través de su sangre derramada se establece un nuevo pacto en mi vida. Yo te recibo como mi Salvador y me comprometo a amarte, a buscarte todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Déjeme orar por usted. Padre, y te damos gracias porque el día de hoy tu luz resplandece en el corazón de estas personas. Bendícele, Señor, y haz firme este llamado que les has hecho, esta decisión que han tomado de amarte y de conocerte. Permite que puedan llenarse de tu palabra y derrama de tu Espíritu Santo en sus vidas, para que ellos puedan estar firmes en el camino, en la verdad y en la vida todos los días de su vida. Les bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.